Hola, hoy es 8 de mayo de 2015. Bien, lo prometido es deuda. Ya revisé parte del material de reforma del Código de Procedimiento Penal que ha sido presentado al Congreso de la República por parte del Ministro de Justicia, el doctor Yesir Reyes Alvarado, y por el Fiscal General de la Nación, el doctor Montealegre Linete. Bien, la reforma que se proyecta en estos momentos en el Congreso de la República obedece pues a diferentes factores, como vamos a ver en un orden sistemático, en diferentes módulos, porque realmente el tema es bastante extenso. Básicamente voy a hacer aquí una sinopsis de lo que se va en estos 45 minutos por lo menos, de lo que se va a proyectar de cambio en la reforma que se avecina. En esencia, estos juristas que han presentado este proyecto al Congreso lo hacen pues es con base en estudios de derecho comparado, al igual que recogiendo las ponencias que se han dado en la jurisprudencia colombiana por las altas cortes, en este caso por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y fallos de constitucionalidad en los que ha habido diferentes temas que se han puntualmente tocado en relación con el procedimiento penal, y que ahora entonces se proyectan en este código con 230 y pico artículos, que son los que modifican pues básicamente la ley 906 del 2004, que sabemos muy bien pues que ya tiene una década en vigencia, pero que decía que por razones de política criminal, de coyuntura, leyes como la 1453, la 1142, la 1098, la 1121, pues han dado al traste con la filosofía por medio de la cual se implantó este sistema penal acusatorio con la reforma que se hiciera al acto legislativo 03 del 2002 del artículo 250 constitucional. Un sistema que se proyectó en esencia para que se negociara, se preacordara, se aceptara cargos, se allanara en una justicia premial, en la que básicamente lo que se quería era la solución de los conflictos rápidamente, evitando de que se fuera al juicio, que solamente pasara un 10%, pero que por razones de política criminal, de coyuntura, al haber esas modificaciones legislativas a esta ley 906, lo que hicieron fue que se desestabilizara el sistema penal acusatorio, porque de ese 10% que supuestamente iba a pasar a llegar a juicio, ahora es el 90%, debido a que las negociaciones o la aceptación de los allanamientos a cargos se limitó frente a ciertas conductas. Es así como, por ejemplo, les comienzo diciendo que hay un artículo 586 nuevo del Código de Procedimiento Penal, que dice textualmente: derogasen los artículos 95 a 99 de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, el que básicamente trata o guarda relación con la acción civil. Dice el artículo que se modifica o se derogan los artículos 95 a 96. Pues estos artículos tratan básicamente, como les digo yo, sobre el asunto de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Se modificó el artículo 94, que dice que la reparación del daño, la conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella. Se solicitará ante los jueces civiles y se rige por las normas procesales y sustanciales que rigen la jurisdicción civil.
pero se derogan de los artículos 75 a 99, que tienen que ver con la titularidad de la acción civil, la obligación de indemnizar, indemnización por daños y la prescripción, como la extinción de la acción civil, toda vez que en el nuevo procedimiento penal, como va a quedar, pues ya ahora no va a haber la reparación integral o audiencia de reparación integral del artículo 102, toda vez que esa reparación del daño causado se tiene que hacer es ante la jurisdicción civil, porque realmente así debe ser, en razón de que no mezclar en lo penal lo civil. Ahora, pues, ahora entramos a mirar eso más detalladamente. Los numerales se derogan los numerales 3, 7 y 8 del artículo 199 de la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y de Adolescencia. Y es que en esto, puntualmente en este tema en el que se derogan estos numerales, tienen que ver con los beneficios y mecanismos sustitutivos. Es que, volviendo al propósito que se tiene con el proyecto, es que volvamos otra vez al 50% de reducción de pena para aquellos que acepten los cargos prístinamente o inicialmente, y también habrá una gradualidad según la etapa procesal en la que se acepten los cargos, en la acusación de la tercera parte, en la preparatoria la cuarta parte y en el juicio oral la sexta parte. La figura ahora viene mejor codificada en el título de los preacuerdos, las negociaciones, preacuerdos y los acuerdos, porque clarifico ya de una vez que las negociaciones se le llama al intercambio que se tiene con el fiscal a fin de llegar a un preacuerdo. Los preacuerdos, como tal está definido, ya se trata de a lo que se llegue con el fiscal, al convenio que se llegue con el fiscal, de acuerdo a unas facultades que tiene el fiscal en este sistema penal acusatorio. Entonces, clarifican que el preacuerdo es eso, y que el acuerdo como tal viene a ser ya cuando el juez aprueba ese preacuerdo. Está más clarificado ese asunto de los preacuerdos. Pero entonces, este sistema de justicia premial, este sistema procesal, que básicamente es para utilizar el mecanismo de la negociación, pues se había quebrantado su filosofía del 50%, porque posteriormente hubo posiciones de la misma Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, y entonces ya para asuntos de flagrancia dejó de ser hasta el 50%, como sucedía al inicio para el año 2006, por lo menos aquí en Cali, cuando fui defensor público para la ley 906. Se aceptaba los cargos o se allanaba el cargo en esa audiencia inicialmente pues en las que apenas estaba comenzando y que se denominan pues del combo, o en la misma legalización pues de la captura, la formulación de imputación y la medida de aseguramiento. En esa imputación de cargos aceptaba y tenía derecho al 50%, porque eso se presentaba como escrito de acusación e inmediatamente se iba al juez de conocimiento para que se dictara la sentencia condena e individualizara de acuerdo al 447, y se dictaba la sentencia conforme a esa aceptación o ese allanamiento a cargos. Pero como hubo legislación posterior que comenzaron a ponerle palos a la rueda a la aceptación de cargos, la gente, por ejemplo, en los delitos sexuales, que es de la ley 1098, consideró que una vez que surgió la ley 1098 para el 2006, pues inmediatamente lo que hizo fue de que no operara el allanamiento para cuando se tratara pues de asuntos de delitos sexuales. Entonces, dice aquí el artículo 199, beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trata de los delitos de homicidio, lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. Entonces dice el numeral
que ha sido derogado es el tercero. Dice: no procederá a la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral octavo de la ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los prejuicios. Este se deroga, es decir, para que entonces dé cabida a que sí se proceda en una aplicación del principio de oportunidad por reparación integral. Ahora, el numeral séptimo: no procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre fiscalía y el imputado o acusado previstos en los artículos 348 a 351 de la ley 906. Si se deroga, inmediatamente entonces cabe la posibilidad de que se llegue a esa figura del preacuerdo. Numeral octavo: igualmente se derogó, entonces, o se va a ser derogado. Dice: tampoco procederá a ningún otro beneficio, subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. Al derogarse en estos tres numerales del artículo 199, ipso facto entonces permite que haga una negociación, un acercamiento con la Fiscalía a fin de establecer preacuerdos y posteriormente el acuerdo ante el juez de conocimiento o la figura de aceptación en alguna de las instancias, por lo menos ahora viene modificado porque ya no hay imputación de cargos. Ese título del artículo 286 ahora se denomina es comunicación de la imputación. Ya no va a haber audiencia de imputación de cargos, eso se acaba. De manera pues que cuando se le notifica por escrito, le va a presentar el fiscal el escrito comunicándole que tiene una imputación fáctica y una calificación jurídica y que puede aceptar, acercarse o bien aceptar cargos o a negociación con la Fiscalía, y que tendrá la rebaja hasta el 50% en tratándose entre esa etapa posterior a la medida de aseguramiento hasta antes de que se presente el escrito de acusación, 50% en figura de aceptación. Se acercará entonces a través de su abogado, se hará el acta y como tal entonces esa se anexa al escrito de acusación y se va para ya la imposición de sentencia. O diferente al preacuerdo que se llegue o al acuerdo que se le va a presentar al juez de conocimiento bajo la otra modalidad, tratando de obtener algunos de los beneficios que más adelante iremos a revisar. De manera que entonces ahora volvemos otra vez a esa instancia en la que es posible que hasta cierta etapa, antes de que se presente el escrito de acusación, tenga la posibilidad de aceptar los cargos. Ya como no existe audiencia de imputación, pues se hará posteriormente porque puedan haber dos situaciones aquí, hay que clarificar. Si hay captura en flagrancia de delito, entonces se lleva y se conduce y se legaliza la captura, no se le hace imputación allí porque ya no existe, sino que se le solicita por el fiscal la medida de aseguramiento, y dentro de esa audiencia de medida de aseguramiento es que el fiscal va a hacerle conocer de que los hechos fácticos, la calificación jurídica, que se pueda aceptar los cargos, tiene los beneficios que contempla la ley, o la figura también la negociación para llegar a los preacuerdos. De manera que no la va a hacer esa aceptación allí dentro de la audiencia de medida de aseguramiento, no, allí no se hace eso. Se resuelven son los asuntos de fines constitucionales para saber si se le detiene o se le deja en detención domiciliaria o se aplica alguna de las sustitutivas diferente a la de privación en establecimiento intramural. De manera pues que después es que el imputado en este caso, o el acusado según la instancia, ahora hay que clarificar que es acusado y pues la otra instancia pues ya en el juicio oral. Pero bueno, entonces si se derogan estos artículos, estos tres numerales del artículo 199, va a permitir obviamente que se hagan los acercamientos nuevamente a obtener esos beneficios del hasta el 50%. Luego entonces también dice el artículo 26 de la ley 1121 del año 2006. Igualmente esa ley es relacionada pues con la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. Y el artículo 26 dice, el cual va a ser
derogado, si lo aprueba pues el Congreso. Dice: exclusión de beneficios y subrogados cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsión y conexos, no procederá a la rebaja de pena por sentencia anticipada de confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad con pena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena o libertad condicional. Tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea eficaz. La presente norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C073 del 10 de febrero del 2010. Pues bien, al derogarse ahora, igual entonces va a permitir que se haga un acercamiento de negociación entre el imputado, indiciado, acusado con la Fiscalía. Eso es para volver otra vez entonces al sistema de negociación, de que solucionar los conflictos de una manera tal que la persona, cuando esté en una situación de flagrancia, pues evite irse a un juicio con todas las implicaciones y el desgaste que tiene el sistema, tanto para todos, para las partes, no solamente es un desgaste para los mismos servidores públicos, sino también muchas veces hasta para la defensa. Y eso se lo dije aquí en otra situación que me tocó atender por un delito sexual de hace 2 años. El señor está detenido y finalmente fuimos a juicio oral, nos desgastamos mucho para que se aceptara, para que condenaran por 9 años por un acto sexual abusivo menor de 14 años. Lo que decía que a eso no debemos llegar, que eso no se debió haber llegado a esa instancia, porque si hubiese permitido en la audiencia de imputación que él aceptara los cargos, pues hubiera sido condenado a 4 años y medio, si estuviera vigente la figura del 50% y no hubiese estado este artículo 199 de la ley 1098 del 2006, que es del Código de Infancia y Adolescencia. Luego, entonces, como no estaban aceptando cargos y simplemente estábamos coyunturalmente yéndose a juicio, pues con todas las implicaciones y el desgaste que se tiene, finalmente poner todo el aparato para obtener esa sentencia, cuando la situación es diferente y la filosofía del sistema penal acusatorio es de negociación, vuelvo e insisto. De manera pues que se vuelve otra vez, en esencia, uno de la filosofía de los altos funcionarios a cargo de esta reforma. Lo que han hecho es precisamente otra vez revivir lo que al principio estaba instaurado, que ya después fue matizado por la misma Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y en la flagrancia de delito ya terminaron entonces dando fue no el 50%, sino la tercera parte, y así misma esa tercera parte se daba para la cuarta y para la sexta. Igual entonces la gente en estos momentos, por ejemplo, en un porte ilegal de armas, que son 9 años, pues ahí tenemos la situación que frente a esa conducta punible, entonces salía condenado 9 años, no daba pues lugar a la prisión domiciliaria, porque tenemos esa ley 1709 del 2014, que es supuestamente la descongestión judicial, y entonces para dar la prisión domiciliaria dice que no puede superar los 8 años de manera, y en este caso el porte de armas da 9 años, y ahí objetivamente no permite esa situación de sustituirla por la prisión domiciliaria. Luego, entonces, ¿qué se empezó a hacer? Pues a negociar con los fiscales, y con ellos, al entrar en la negociación, con esas facultades que el sistema le permite al fiscal de poder negociar sin que se desprestigie la justicia, a fin de ponerle una solución al conflicto, permitió entonces que en estos momentos se entrara a degradar esa conducta de autoría a complicidad. Y entonces ahora, en un porte ilegal de armas, pues ya bajo esas circunstancias se negocia con el fiscal, y entonces queda en 54 meses. Al estar en 54 meses, pues no supera ese tope, puede concederse la prisión domiciliaria,
y se exigen otros presupuestos como son las condiciones de arraigo individual, familiar y social, lo cual se llega a demostrar para que entonces finalmente se evite que vaya a pagar a una cárcel, sino que quede en el domicilio bajo cumpliendo pues la ejecución de esa pena. Allí viene entonces también ya plasmado en un artículo del Código de Procedimiento Penal la forma en que se puede, qué se puede negociar y qué se podrá entonces preacordar para finalmente después plasmarlo en un documento que se firme y se presenta ante el juez de conocimiento para que él lo apruebe, siempre y cuando pues ahora aquí es que hay que tener en cuenta algo que se llama la flexibilidad del principio de legalidad. Es que los jueces desafortunadamente no han entendido todavía muchos aspectos vacilares o principios vacilares del sistema penal acusatorio. Si el fiscal es el que tiene la carga de la acción de investigar y de la acción penal, pues él puede tener esas facultades de llegar a negociar con el imputado, y el juez finalmente lo que tiene que hacer es aprobar o improbarlo siempre y cuando no se violen garantías fundamentales. De lo contrario, pues tiene que aceptarlo simplemente. Pero siempre ha habido inconvenientes, y hasta no hace mucho pues todavía hay inseguridad jurídica, porque hay unos funcionarios que piensan de una manera y otros que piensan de otra. Pues finalmente ahora vienen entonces a resumirse en todos esos conceptos que tenemos en la jurisprudencia para regular ciertas figuras. Así, por ejemplo, les puedo decir, va a regular, viene en relación con la prueba de referencia ya contextualizado. El artículo 438 pues dice que finalmente hay unos numerales allí tasativos que señala pues para cuándo se puede tener como prueba de referencia, y entonces dice así en ese punto, particularmente sobre el 438, que es el 437 y siguientes, que regula este tema de la prueba de referencia. Dice, el 438 entonces ha sido modificado, y este artículo 438 entonces va a tener un literal F que dice así: se encuentre en una situación de caso fortuito, fuerza mayor o indisponibilidad insuperable debidamente acreditada. Esto fue conocido a través de la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como cláusula residual incluyente. Acuérdense de la sentencia 27477 del 2008. Entonces hablaba de esa cláusula residual incluyente de carácter discrecional, el que el juez puede admitir según eventos, bajo esa modalidad que dice allí, eventos similares. Entonces dice el literal B: es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. Entonces, cuando se desaparecía una persona por cualquier razón, porque se fue del país, porque ya no lo localizaron, porque el fiscal se cansó entonces de buscarlo y tiene toda la prueba debidamente acreditado, entonces ya este literal F lo que hizo fue recoger precisamente todo eso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y lo va encajando entonces en el literal F. Recuerden ustedes cuando la ley 1652 del 2013 adicionó pues en su artículo 3 adicionó el literal F y dice así, es menor de 18 años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el título 4 del Código Penal. Esta ley, que fue la que pues introdujo esa literal E, ahora se recogió antes de esa ley 1652 del 2013. Ya la misma Corte Suprema de Justicia había decantado todo un bagaje jurídico en relación con la prueba de referencia, y eso lo encuentran ustedes en un módulo que tengo, en una videoconferencia sobre la prueba de referencia. Pues eso es válido. Y entonces, ¿qué ha hecho los dos altos funcionarios ahora? Pues recoger todo lo de la jurisprudencia e irlo arreglándolo en este articulado, modificando pues el artículo 438. Por eso quería hacerle puntualmente énfasis en algunas modificaciones para ajustar sencillamente el artículo o el articulado del procedimiento penal a lo que se dispuso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Entonces ahora el 438 pues va
está redactado de tal forma que no le quepa duda de que literalmente se dice pues que una persona se encuentra en situación de caso fortuito, fuerza mayor o indisponibilidad insuperable debidamente acreditado. Punto. Ahora, vengo haciéndole pues el seguimiento a toda esta reforma, pero como pues obviamente que son infinidad de artículos los que están siendo modificados, en esta secuencia lo que estoy haciendo en este momento es como una abrebocas, una introducción de lo que hay que entrar a profundizar, algunos artículos también que son pues muy importantes. Para dar otro ejemplo entonces, miremos lo del asunto del principio de congruencia. ¿Qué pasó? Ahí también tengo otro videoconferencia que trato el tema del principio de congruencia. Recordemos que recientemente hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que pues también hago énfasis sobre el salvamento de voto de la autora María Rosario González Muñoz, que ya ahora pues renunció a la Corte Suprema de Justicia, y el criterio es de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Decisión Mayoritaria, pues es en relación sobre este artículo 448 que trata el principio de congruencia, marcó unas pautas o unas directrices sobre el tema, pues en que el juez cuándo se puede apartar y cuándo no se puede apartar para dictar la sentencia condenatoria. Recordemos que el artículo 448, como está actualmente dictado, dice pues que nadie puede ser condenado por hechos que no consten en el escrito de acusación ni por delito que no se pida la condena. Hasta allí. El fiscal entonces muchas veces se iba al juicio oral y entonces en el juicio oral podían cambiar las cosas. Él podía citar, por ejemplo, calificar jurídicamente por el delito, diga usted, de homicidio doloso. Pero ¿qué pasaba entonces en desarrollo de ese juicio oral? Podían aparecer situaciones diferentes que cuando fuera finalmente a hacerse el alegato final, donde es en el que tiene que el fiscal pues hacer la calificación ya jurídicamente acoplándose a esa situación procesal, se deben respetar, dijo la Corte Suprema, primero que todo el núcleo esencial de los hechos fácticos, de eso no se puede salir. También empezó a decir la Corte Suprema, mire, dentro del género, si está dentro del género, es decir, del capítulo, pues obviamente del título no se puede pasarse, por ejemplo, en este caso de decir de homicidio doloso, podría finalmente terminar en preterintencional o en culposo. Y el juez entonces podía incluso apartarse de la petición que hace el mismo fiscal, pero siempre degradando la conducta, no agravándola. Eso lo puede hacer el juez de conocimiento, siempre y cuando pues el fiscal lo pida. Si el fiscal insiste en el delito que hizo en el escrito de acusación, pues entonces puede hacer que el juez cambie. Pero mire, en esta sentencia que ustedes pueden revisar sobre el principio de la congruencia, en la que hay el salvamento de votos de la autora María Rosario, ella había sido la ponente, había sido pues asignada como ponente y los demás magistrados se apartaron de esa ponencia y ella terminó haciendo fue el salvamento de voto, porque la asumió la ponencia fue el doctor Gustavo Malo Fernández, y entonces la Corte insiste, no, debe respetarse el núcleo fáctico, de ahí no se puede salir. El género también puede ir de más a menor. El fiscal tiene que hacer la solicitud. Bueno, eso fue matizado por la misma Corte Suprema de Justicia, y entonces llega en el salvamento de voto de la doctora María Rosario. En este caso se trata pues de una señora que fue juzgada por financiación de terrorismo. Vendía unas revistas de la FARC y pues fue acusada por el fiscal, pero el Ministerio Público al parecer fue condena por rebelión, y el tribunal de Bogotá la condenó fue por el delito de rebelión, un delito que es atentatorio según el título pues contra el Estado,
no así con la financiación del terrorismo, es decir, no podía salirse de un título y pasar a otro título bajo otra. Eso atentaba a los bienes jurídicos, muy diferente. Además porque el núcleo fáctico tampoco se estaba respetando. El salvamento de voto de la doctora María Rosario, pues una posición pues sí interesante, pero que no se compartió por la sala mayoritaria, se manteniéndose en que se debe respetar el núcleo. Bueno, para decirles finalmente que el artículo 448 viene ahora redactado de la siguiente manera. Si se aprueba por la Corte, va a quedar así: el acusado no podrá, por el Congreso, perdón. Artículo 448, congruencia, modificado pues con la reforma. El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no afecten o modifiquen el núcleo fáctico, el núcleo básico o esencial de la imputación fáctica y en el que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Es decir que, en el buen entendido, se recoge pues la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia básicamente para que quede ese artículo 448 en esos términos. Por ahí he visto, de pronto hubo otros proyectos de reforma al Código de Procedimiento Penal y la verdad es que trató de que quedara redactado de otra manera. Y ello era, para sorpresa, era como reviviendo lo señalaba la ley 600 de 2000, el Código de Procedimiento Penal, el antecesor, en el artículo 440, que es el que habla pues de la variación de la calificación jurídica. A ver, aquí dice por ejemplo lo siguiente. Miremos un momentico el 400 de la ley 600. Regula el tema pues 404, si mal no estoy. Variación de la calificación jurídica 404 de la ley 600, en el libro tercero sobre el juicio y juzgamiento, dice: variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible. Entonces, que cuando concluida la práctica de pruebas y la calificación provisional dada la conducta punible varió por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto a un elemento básico estructural del tipo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se procedía así. Primero, si el fiscal general de la Nación o su delegado advierte la necesidad de variar la calificación jurídica, procederá a variarla y así lo hace saber al juez en su intervención durante la audiencia pública. Y ahí se le corre traslado entonces a los demás sujetos procesales para que o bien continúe o se solicite pues práctica de pruebas sobre eso. Es decir, que en este entendido ese proyecto por fortuna no es el que está ahora en la de reforma, afortunadamente, porque era revivir casi otra vez el mismo asunto del artículo 404 de la ley 600. No, como está bien, como viene bien, que se respete el núcleo esencial de la imputación fático que conste en el escrito de acusación, punto, y por delitos en los que se solicite la condena. El fiscal es el que tiene el sartén por el mango, excúseme la expresión. Él es el que puede decir si se pide la condena o no, porque si el fiscal finalmente considera de que no existe, pues no hay prueba para pedir entonces la condena, pues sencillamente pides la absolución. Y así mismo tendrá que ponerse en esa postura el juez, porque no le queda otro camino sino que aceptarlo. Ahora, está bien que pase de mayor a menor, pero no de menor a mayor. Ahí sí habría problema, y entonces ahí no se puede hacer en esos términos, porque se debe respetar el núcleo fático, debe estar dentro del mismo género, y finalmente entonces si yo me estoy defendiendo de esto que me presentan en el escrito de acusaciones, finalmente de eso que yo me estoy defendiendo, y no de otra situación fática muy diferente o de otra calificación jurídica más gravosa, toda vez que de eso no es que nos hemos defendido. De manera pues que viene muy concreto, me parece bien, en ese punto del artículo 448. Bueno, el Código de Procedimiento Penal ahora pues actual tiene está compuesto pues de 8 libros.
en la reforma que se avecina, tiene 7, perdón, se avecina, como quiera que se van a tocar temas muy trascendentales e importantes allí. Por ejemplo, se crea la figura esta del acusador privado, que eso lo tendremos que revisar bien. Se crea del procedimiento abreviado para las conductas punibles contravencionales. Sabemos muy bien que conducta punible pues son delitos y contravenciones, según pues el artículo 22 de la ley 599 del Código Penal. Hay algunos delitos que son querellables o contravencionales como tal, porque tienen una afectación al bien jurídico de menor proporción, digámoslo así. Recordemos que eso había sido pues declarado inexequible, esa legislación sobre conductas menores, y ahora vuelve otra vez entonces a revivirse, y por eso es que se crean otros 2 libros más, el libro 8 y el libro 9. El libro 8 trata sobre el título sobre el proceso abreviado para conductas contravencionales, y entonces ahí se explica en el artículo 534 sobre las contravenciones, que son las conductas punibles que el legislador ha señalado expresamente como tales en atención a la naturaleza del bien jurídico y a la menor lesividad de la conducta punible. Y la figura del acusador privado, el artículo 535, que es el que se crea, dice que es aquella persona que, al ser víctima de la conducta punible, está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado. Aquí aclaro una cosa: en esencia la acción, el titular de la acción es el fiscal. La acción pública tendría que renunciarse y pasar a ser privada para que la víctima como tal entonces entre a ser el acusador privado. Y hay entonces unos artículos acá que van del 536 al 565 que regulan todo lo del procedimiento denominado abreviado, para darle pues tránsito al asunto del acusador privado. Pues es algo que es novedoso. Habrá que ver cómo es el desarrollo, porque una cosa es la legislación, otra cosa ya es en acción, pues en ejecución. El libro 9 trata sobre el procedimiento para sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, de la BACRIM. Y aquí entonces viene el artículo de 566 al 585 para regular todo este asunto pues, de la BACRIM. En esencia entonces podemos ir resumiendo lo siguiente. Bueno, en la reforma se han tocado aspectos muy importantes. Se elimina entonces la audiencia de imputación de cargos, eso ya descartado. Lo que queda ahora, el título del artículo 286 está en los siguientes términos. Dice el artículo 200, quedaría el 208, dice comunicación, ¿no? Comunicación por escrito de la imputación, pues. El artículo 288 dice pues que la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción, comunicará por escrito al indiciado su calidad de imputado cuando se cumplan los requisitos del artículo 287. El artículo 287 pues no se ha tocado para nada, simplemente después viene el artículo 288, que ya es la comunicación por escrita, que debe contener entonces unos presupuestos. Ahora, esa comunicación por escrita no tiene ningún recurso para nada, eso simplemente, explico, se llama a la persona por el fiscal, hay una citación a una dirección como tal. Entonces se le hace llamar a él para que se presente con su abogado para hacerle la notificación por escrito. Entonces el documento sencillamente viene redactado con los hechos fácticos, con la calificación jurídica. Le van a decir, si usted no acepta los cargos, pues va seguramente a presentar el escrito de acusación. Ahora usted tiene la posibilidad de aceptar los cargos, entonces de acuerdo con el artículo tal, usted puede hacerlo. Hasta antes del escrito de acusación tiene derecho al 50%. O usted también puede llegar a una negociación con la fiscalía, acercarse para obtener entonces algún tipo de beneficios. Eso
sencillamente es un documento que se le entrega y si la persona, suponga usted que no comparece, a pesar de que le ha llegado la citación en la dirección que tiene, si esa persona se sabe que tiene una dirección, que se le ha notificado esa dirección y no comparece, pues entonces se la va a declarar es contumaz, que es una figura muy diferente a la de la declaración de persona ausente. Recuerde que sobre este tema usted puede consultar la sentencia C591 del 2005 de la autora Clara Inés Vargas, que es al inicio del sistema, y ahí se toca y se regula el asunto de la contumacia y de persona ausente. Entonces, al declararlo contumaz, pues sencillamente se nombra un abogado de la Defensoría Pública. Ahora, si se presenta el abogado, que va a ser las veces pues para enterarse, se le entrega el escrito de acusación y con él se da por enterado de esa comunicación y se sigue el proceso. El paso siguiente que debe hacer el fiscal seguramente es entonces presentar el escrito de acusación, pero si él considera posible, pues le solicita la medida de aseguramiento, teniendo en cuenta pues los presupuestos como tal, que eso se mantienen, los principios constitucionales para la imposición de la medida de aseguramiento se mantienen. Lo que pasa es que ahora lo que se quiso por parte del Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la Nación es regular todo este tema de la privación de la libertad de las personas. Las cárceles están hacinadas. El ultimátum que dio la Corte Constitucional de 3 años es para que las cárceles sean unos sitios de reclusión que cumplan con las normas para darle pues a protección a ese principio de derecho a la dignidad humana, que son cárceles que están contraviniendo toda clase de principios y derechos constitucionales, no solamente contra la dignidad humana, sino de la vida. Bueno, en fin, el hecho es que la Corte Constitucional dio el ultimátum para que se regule este tema del Ministerio de Justicia, y resulta de que ahora el doctor Yerres Alvarado pues dice que a través de esta reforma lo que se pretende entonces es que se minimice, para que no vaya mucha gente a la cárcel, sino que se pueda dar, por ejemplo, la prisión domiciliaria, o si no, alguno de los sustitutos diferentes a la privación intramural o domiciliaria, como otros mecanismos de vigilancia electrónica, de caución, de no salir del país, etcétera, etcétera, que contempla pues el Código de Procedimiento Penal, y allí se mantiene. Eso debido a que las demandas contra el Estado por violación obviamente que se dan demandas por reparación directa, porque aquí primero se detiene y luego se investiga. Entonces lo que quieres ahora pues investigar y luego detener. Esa es la razón de ser por la cual viene pues direccionado el nuevo régimen, el nuevo Código de Procedimiento Penal. Entonces se mantienen los principios constitucionales igual. Desde la misma sentencia C774 del 2001 del doctor Rodrigo Escobar Gil, en la que tocaba un tema por allá del decreto 2700 del año 91, que era el Código de Procedimiento Penal para ese entonces. Pues después ya vino entonces la ley 600 del 2000 también, pues se regulaba entonces el tema pues de los principios constitucionales. Recordemos pues que la Constitución política vigente desde el año 91, pues después entonces en esta sentencia de la Corte Constitucional ya se empezaron a manejar temas como, por ejemplo, que para imponer la medida de aseguramiento, pues ahora hay que tener la inferencia razonable, algunos elementos materiales de prueba, evidencia física y los hilos, o sea, los informes legalmente obtenidos, para que el fiscal solicite la imposición de la medida de aseguramiento. Obviamente que teniendo en cuenta pues que la persona no va a comparecer al juicio, que es un peligro para la comunidad, que es un peligro para las víctimas, que él va a tergiversar el asunto. Bueno, eso se mantiene. Ahí tenemos la videoconferencia sobre el tema de la medida de aseguramiento. No cambia para nada, porque se mantienen todavía los fines constitucionales y se mantiene también todo lo de la misma Corte Suprema de Justicia para imponer la medida de aseguramiento. Pero se quiere que sea la última ratio, la detención preventiva, intramural, para descongestionar las cárceles, que por razones de política criminal ahora se está estudiando entonces, y se minimizarían todos esos efectos, porque entonces, ¿qué pasa? Solamente en el evento en que cojan en flagrancia de delito, pues se lleva entonces, se legaliza y se impone la medida de aseguramiento, ¿cierto? Porque la solicita inmediatamente, y dentro de esa medida de aseguramiento es que le hacen la comunicación por escrito de la imputación, punto.
Diferente la situación entonces a citar a la persona para que le entreguen el escrito de comunicación de imputación de cargos, y si el fiscal considera, puede decir, bueno, listo, vamos a pedir la medida de aseguramiento y la puede solicitar, o de lo contrario, pues sencillamente sigue en la etapa siguiente, que es la presentación del escrito de acusación, y para eso entonces también tiene un plazo. Ahora, eso también entró a regularse nuevamente el asunto del escrito de acusación, de la audiencia preparatoria, y eso lo vamos a ver obviamente en otra sesión. Me parece muy importante el tema del escrito de acusación, la audiencia preparatoria, que eso es tan importante y que lo he manejado en otras videoconferencias, sobre todo por allá del año pasado, sobre la audiencia preparatoria, que en nada pues se afectaría en relación pues con teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencial, porque es que de allí es que precisamente ahora el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de Nación, apoyándose en eso, pues lo que hicieron fue acomodar un poco más la situación y clarificar muchos aspectos para que no existiera que no exista esa duda, sino que el texto de la norma sea claro. Asuntos como, por ejemplo, decir que el tema del rechazo, el tema de la inadmisión y el tema de la exclusión de la prueba, que son tres tópicos muy diferentes. El primero, el del rechazo, que tiene que ver por el no descubrimiento, y se mantiene todavía la sanción del artículo 346. Y eso se da, obviamente, se mantiene todavía el discovery por parte de la Fiscalía en la audiencia de acusación, y después en la audiencia preparatoria lo hará la defensa, pero ya cambia un poquito más el esquema allí, como lo vamos a ver después, pero en principio sigue eso, ¿no? Si en la acusación el fiscal no entregó elementos materiales de prueba que ha solicitado la defensa y que le dan los 3 días todavía para que se entreguen, se exhiban, ahí como están dados los verbos, entonces en la audiencia preparatoria se puede exigir la sanción del 346 por el rechazo por el no descubrimiento, uno. Lo otro es la inadmisión, que es diferente, inadmisión por impertinente, inconducente y por inútil. Y entonces ya el código, como viene redactado el Código de Procedimiento Penal, le dice a usted cuándo es impertinente. El artículo 375 habla de impertinencia. El 376, que es el que habla de la admisibilidad, pues pasó al artículo que regula el tema que creo que es el 344, que regula el tema de las solicitudes probatorias. Es decir, se modificó el 376 para entender que cuando se trata de inadmisibilidad tiene que ver con la impertinencia del 375, por la inconducencia, porque son inútiles o no sirven, y por la inutilidad, por la impertinencia del 375, porque son inconducentes, porque no aportan, porque no clarifican nada, porque no son claros en relación con los hechos, y por inutilidad. Y diferente el tema de la exclusión, que tiene que ver pues con cuando son pruebas que se han obtenido con violación de garantías fundamentales, entonces tiene la sanción del artículo 23, que es el principio rector de exclusión. Violación de derechos fundamentales, eso de tajo es ilícito, y como tal entonces cabe la exclusión. O ilegal, que es diferente, es en relación con la violación de las formas propias de cómo debe ser obtenido el medio de prueba. Entonces son sanciones que se regulan, la exclusión que se maneja como un término claro allí, de manera que eso también entonces viene más clarificado y definido, digámoslo así, para que no quepa duda. Y entonces en la preparatoria el desarrollo se mantiene igual, sino que aquí pues entonces ya el juez al momento lo hará para decidir es en el momento de las solicitudes probatorias, y él se va a pronunciar sobre todo, sobre el rechazo por no discovery, sobre la inadmisibilidad por impertinencia, o sobre el asunto de la exclusión. Una fase procesal, porque como venía regulado, entonces eso era una cochambre. Según el juez, eso tenía pues un manejo muy diferente. El uno pensaba una cosa y el otro otra cosa. Y yo tengo estas reglas acá, decía el juez, y entonces sujétese a ese. A veces se le pasaba el momento a la parte, y ahí no tenía oportunidad, porque le decían en un momento preclusivo los actos procesales. Eso ya pasó lo del rechazo.
o lo de la exclusión o lo de la inadmisión. Bueno, el hecho es que viene mucho más claro. ¿Por qué? Porque pues el Código de Procedimiento Penal se ajustó a todo este desarrollo jurisprudencial. Me parece enhorabuena, muy bien. Y rescatando entonces esta vaina de la justicia premial, la negociación. Ese es otro tema que me parece importante y se clarifica entonces cuando hay negociación, qué es un preacuerdo y qué son los acuerdos. El código ya lo dice más claramente. El principio de oportunidad se magnificó más, se potencializó, digamos así, el principio de oportunidad. Entonces el principio de oportunidad pues ya caben otros numerales que son los que consagran cuando cabe la figura del principio de oportunidad. La reparación integral, ¿para qué delitos hay la reparación integral? Otra forma también de determinar. Lo de la justicia restaurativa, entonces los mecanismos de justicia restaurativa cambian, entonces ya la conciliación, y ya no habla de conciliación preprocesal, sino conciliación y mediación. Y entonces lo de les decía al inicio, sobre el artículo 102 de reparación integral, esa audiencia se acabó. Entonces, solamente ese es el juicio oral, se dicta sentencia y hay una cuestión que llaman la reparación simbólica, que eso es diferente, pues la víctima, ahora aquí se ajusta mucho más el asunto de la Corte Constitucional referido a las víctimas. Entonces, todo eso se recoge también y ya el código viene diciendo en qué momento y para qué y qué debe hacer la víctima. Entonces eso lo clarificó más. Sí, les decía entonces que la sentencia condenatoria inmediatamente lo que da lugar a que usted vaya y reclame entonces en un término prudencial allá, 60 días creo que son, ante la jurisdicción civil. Todo lo de reparación del daño. Ahora, si hay acá medidas cautelares, esas se mantendrán. Esas se mantendrán para darle a usted la posibilidad de que de esos 60 días, si no acude usted ante la jurisdicción civil, inmediatamente puede pedir entonces la revocatoria para que se levanten las medidas. Entonces hay otras figuras allí que hay que mirar esa parte sobre las medidas cautelares. Pero bueno, la cuestión del tiempo es muy corto, muy breve. Yo quería hacer un preámbulo a este nuevo módulo que lo he llamado así de reforma del procedimiento penal. Entonces, a medida que va avanzando, pues va a ser más sistemático, más ordenado. Entonces vamos a comenzar primero, pues insisto otra vez, sobre los actos de investigación también, que hay algunos asuntos allí que tocó la reforma, sobre la cuestión de la imputación de los cargos, pues como quedó ahora con la comunicación, la medida de aseguramiento. Volvemos sobre la audiencia de acusación, sobre la preparatoria, sobre el principio de oportunidad de pronto, sobre el asunto también acá de la prueba de referencia, la prueba de refutación también es otro tema que me parece como más clarificado ya. Y sobre los medios de conocimiento, porque resulta que el 382 ahora se habla de una prueba de contexto dentro de los actos de investigación, y eso también reguló el asunto pues del artículo 275 como elemento material de prueba. Y hay otro artículo allí que ya habla de las investigaciones de contexto o prueba de contexto, que entrará individualmente o a través de prueba de contexto. Eso tiene que ver con todo lo que son las actividades encaminadas a demostrar hechos de bandas criminales en regiones, es decir, por factores económicos, sociales, culturales, el modus operandi, toda esta vaina. Ahora eso va a entrar y ya es un medio de conocimiento autónomo del artículo 382, eso es lo novedoso del sistema. Entonces va a entrar a juicio a través de unos profesionales como tal en determinadas áreas, y para que regular todo este asunto pues de la investigación en contexto, que tiene que ver esencialmente como el modus operandi pues la forma en que se maneja la conducta criminal en determinadas zonas del país, ahora que están de moda la PACRIM, por ejemplo, el modus operandi, cómo son las formas de financiación de las actividades civiles. Ahora ya se enfoca, tenemos un enfoque del derecho penal más amplio, más objetivo, que tiene que ver pues con otras situaciones muy diferentes a las del sistema procesal o el sistema penal enfocado a la persona nomás. Por lo menos estaba escuchando yo al doctor Jesse Reyes Alvarado, que en esa conferencia que tuvo allá en Miami, creo que sobre la cuestión de narcotráfico, que había que cambiar el esquema de hace 30 años. Ya hay que cambiar todo el sistema de la lucha criminal, porque tenemos que entender que el crimen también ha progresado, digámoslo de esa manera, de manera diferente. Ya ahora el crimen es cibernético, es un crimen
internacional. Bueno, hay otras cosas que allí tienen que pues, irse cambiando esa mentalidad. Por eso es que habla de investigación de contexto. Me parece muy importante eso a mí dentro de esta nueva reforma que viene. Bueno, yo por acción del tiempo ya esperaba que eran 45, pero se pasó más el tiempo. Vamos a empezar a desarrollar. Espero que les guste este tema. Dale clic si te gusta. No te olvides, está el portal de Miguel Escobar Jiménez. Con gusto, esto es para difundir el pensamiento. Hagamos academia que les sirva. Esto está dirigido para toda clase de público, abogados, principiantes, estudiantes, en esencia, que ese es el nuevo, el futuro está allí, en las universidades. Ustedes, amigos allá, estudiantes, ustedes son el futuro de este país. Nosotros ya estamos en una fase diferente, pero bueno, aquí seguimos. Sin embargo, ustedes son el futuro son los abogados penalistas de este país, son los que van a manejar todo esto. Miren, ya apenas llevamos 10 años y no tenemos nada, 10 años de jurisprudencia de las altas cortes. Cuando estuve en el 2006 eso era una locura, nadie sabía nada de esto, todo el mundo tenía su código, pero lo interpretaba a su manera. Hoy por lo menos ya es diferente la cosa. Sin embargo, no cambiamos el chip. Los funcionarios judiciales siguen con ley 600, siguen con la ley 2700, no saben que este es un sistema de tendencia adversarial, de contrincantes, fiscal y acusado. Los intervinientes especiales siguen siendo víctimas y el Ministerio Público, por eso se transan entre dos. Y usted, juez de conocimiento allá, usted solamente es para evaluar la situación que se le llegue a través del principio de inmediación y tome la decisión final. Pero los jueces deben de empezar por ejemplo, en los interrogatorios que se hacen en los juicios orales, terminan exponiéndose más de parte del fiscal o de la defensa, y eso va contra la imparcialidad, y ahí hay una nulidad. Y algunos funcionarios no cambian ese sistema, piensan, este sistema cambió, por Dios, estamos apenas a 10 años y todavía nos falta mucho camino por recorrer. Por eso es que esta reforma viene al Código de Procedimiento Penal. Pónganse en las pilas, porque hay que empezar a estudiar esto, y no solamente lo digo para los estudiantes, sino para los servidores públicos, para los funcionarios, para todo el mundo. Yo que estoy metido allá como defensor público en el área de adolescencia por ahora, pues se da cuenta de muchas situaciones, pero hay muchos funcionarios que son estudiosos, que son competentes, pero hay otros que los dejó el tren y no podemos así. Bueno, hasta otra oportunidad. Chao.